tardes, hermanos, que el Señor os bendiga. Amén. Estamos felices y alegres de poder estar en la casa del Señor, alabando su nombre. Amén. Vamos a dar comienzo al culto de hoy. Como habitualmente lo hacemos, siempre presentamos los diferentes motivos que como iglesia tenemos para que podamos recordar, y no solamente recordar, sino además que podamos orar. Siempre tenemos motivos de oraciones congregacionales y motivos de oraciones también de hermanos que nos piden oración y que nosotros pues como iglesia oramos por ellos, porque hemos venido para orar, para alabar el nombre del Señor y para estudiar su santa palabra. Esos son los motivos por los cuales nos congregamos. Amén. Es decir, no venimos para una reunión social, venimos para una reunión espiritual, donde el Espíritu Santo tiene que moverse con libertad en medio de la iglesia. Amén. Sabemos que tenemos hermanos que están un poco enfermos. Mariana nos pide oración por su sobrino Armando. Armando es un sobrino que tiene, que parece que está a punto de fallecer. Es un hombre que ha entregado su vida a Cristo, pero está ahora mismo en una situación bastante delicada, sobre todo por el tema de los riñones. Parece que la diálisis le ha desgastado bastante y está con una salud bastante deteriorada, para que ella nos pide que oremos por él y para que se haga la voluntad del Señor en la vida de Armando. También seguimos orando por Rosa, que es esta cuñada que tiene Maribel, que tiene cáncer de estómago, y seguimos orando por el pastor Carlos Bey, orando por Maribel, por Maricruz, que os manda muchos saludos. Con las personas mayores de la iglesia suelo hablar una vez a la semana, las llamo por teléfono, les pregunto cómo está, y Maricruz está ingresada, tiene infección de orina. La verdad que está sufriendo mucho la soledad, y la soledad de que su marido ya descansa en el Señor. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es orar por Maricruz, y si alguien siente en su corazón acompañarla, visitarla, que la llame por teléfono, y si la coge en un buen momento, porque también al ser mayor muchas veces no siempre son buenos momentos, se le pueda visitar y se pueda estar con ella. También seguimos orando por Wilson, el papá de Patricia, para que Dios derrame sanidad en Ecuador. Amén. Oramos por Mirta, por Lea, por Mateo, por Amén. Josefina y Marlene, que están de viaje, ¿verdad? Josefina porque murió su hermano, y Marlene sí se ha ido de vacaciones para estar con su familia en Ecuador. Seguimos orando por la jefa de Jehu y Laura, que nos pide oración siempre por su embarazo y para que algún día pueda venir a la casa del Señor. Una cosa, ya no ha podido estar embarazada porque le ha salido el feto fuera de la bolsa. Ha sido un embarazo utópico. Vale, pues entonces, bien, vale, para estar orando por eso también, por ella. Sabemos que el sábado tenemos el culto de gratitud al Señor, ¿verdad? Tenemos que orar para que no haya ninguna situación que nos arrebate el gozo, sino todo lo contrario, sino para que el culto del sábado, donde lo que queremos es alabar el nombre del Señor y donde que muchos hermanos de otras congregaciones van a estar con nosotros le podamos recibir como Dios manda. Amén. Yo te voy a decir una cosa para que la pienses. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, ¿tú te imaginas invitar a alguien a tu casa a que venga a estar contigo y tú no estés? ¿Cómo te sentirías tú? Mal. Vienes a casa de alguien y el fulano de alguien no está. Pues imagínate cuando en un culto, un sábado de gratitud al Señor, donde invitamos a hermanos de otras congregaciones a que estén con nosotros, seamos nosotros los que no estemos, porque nosotros estamos cansados de inaugurar el local. Sería una falta de respeto, ¿verdad? Así es que con esto estoy diciendo que seamos responsables de que el sábado va a ser un culto de gratitud al Señor, donde va a haber alabanza, donde va a haber adoración y donde va a haber un tiempo de ministración de la palabra que va a traer el pastor Joaquín Llena. Llenar el local es relativamente fácil. Los locales es relativamente fácil, se reparte comida y se llena rápidamente. Es decir, pero llenar el cielo es bastante complicado. Y nosotros no estamos para llenar locales, estamos para llenar el cielo. Para eso vamos los sábados a la calle. Pero el sábado es un día donde hemos invitado a otros pastores, otras iglesias que estén con nosotros. Y sería bueno que contáramos con tu presencia, con tu amabilidad, con tu amor, con respecto a las personas que nos van a visitar el sábado. Y vamos a orar por eso, para que sea un tiempo donde el Espíritu Santo se mueva con libertad, para que no haya ningún problema ni ninguna acechanza del diablo que quiera quitarnos el gozo del día sábado, donde es un momento de gratitud al Señor. Vamos a orar por Héctor. Estuve hablando con él el domingo, cuando estaba trabajando, antes de venir a la iglesia por la mañana. Héctor le han detectado que tiene apnea del sueño severa, esa es la palabra, severa, ¿no? Eso hace que su sueño sea un sueño que ahorita, en medio de la noche, al quedarse sin oxígeno, sin respirar, se despierta. Y
y su descanso no suele ser un descanso que pueda restaurar sus fuerzas, siempre el sueño se le ve interrumpido. Los médicos han dicho que eso es algo ya que lo va a tener siempre y va a tener que estar con una mascarilla, con una máquina, respirando por la noche. Pero esa es la palabra de los médicos. Nosotros tenemos un médico llamado Jesús de Nazaret, ¡Aleluya! que ese sí tiene la última palabra. Los médicos han dicho una cosa y Jesús tiene la última palabra. Amén. Y como el mismo Dios que tiene Héctor lo tenemos nosotros y creemos que Dios puede hacer la obra, Gloria a hoy Dios. vamos a ungir con aceite a Héctor y vamos a orar en el nombre de Jesús Amén. para que la vida de Héctor quede completamente sana. Yo creo en un Dios de poder, Gloria a Dios. creo en un Dios que siga haciendo milagros ayer, hoy Amén. y por los siglos. Aleluya. Y vamos a orar por la vida de Héctor en el día de hoy. Así que vamos a orar por el culto del sábado, vamos a orar por la vida de Héctor y vamos a orar también porque el domingo en la palabra que se compartió dijimos que cuando Jesús viene a nuestra vida, Jesús viene a nuestra vida a poner orden, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, y por ahí vamos a empezar hoy, ¿qué es lo que Dios está pidiendo que tienes que ordenar en tu vida? Amén. Todos tenemos cosas en nuestra vida que tenemos que ordenar y le vamos a pedir al Señor que nos revele qué son esas cosas por las cuales tenemos que pedir al Espíritu Santo que ponga orden en nuestra vida. Así es que esas son las cosas por las que vamos a orar hoy. Si os parece bien, vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Hoy vamos a hablar de Salomón en el estudio bíblico y Eclesiastés es un libro escrito por el rey Salomón. Hoy vamos a comenzar a estudiar esas 14 generaciones de la decadencia del pueblo de Israel y comienzan con Salomón. Es interesante que Salomón, siendo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, es con él con quien comienza la decadencia, porque la verdadera sabiduría no estaba en el intelecto de Salomón, sino que estaba en su comunión con Dios. Y en la medida que se fue separando su comunión con el Señor, la sabiduría empezó a decaer en su vida hasta llevarle a una crisis profunda política y en su propio reinado, que acabó en una división que nunca más se pudo restaurar, que fue la división de las 12 tribus de Israel. Cuando Dios no es el Señor de la iglesia se divide. De las matemáticas del reino de Dios, cuando Dios no es el Señor de la iglesia se divide. Ahora te voy a decir las matemáticas de Dios. Cuando Dios es el Señor de la iglesia se multiplica. Amén. Así es que nosotros no estamos para dividir, estamos para multiplicar, porque Dios es el Rey y Señor de su iglesia. Gloria a Dios. Y vamos a leer lo que dice Salomón, ya un hombre mayor, con canas, con sabiduría y también con arrepentimiento, porque se dio cuenta que cometió bastantes errores. Y hizo una reflexión en Eclesiastés capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice la palabra del Señor. Dice, leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver el lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, nosotros los seres humanos tenemos mucho a inventar. Sin embargo, Salomón, ya maduro y con canas, dice, no hay nuevo debajo del sol. Todo lo que fue, será.
y todo lo que fue hecho volverá a ser. Así es que, hermanos, nosotros en esta mañana vamos a empezar orando de rodillas en un tiempo individual, personal, donde vamos a pedir al Espíritu Santo perdón por aquellas que hay cosas en nuestra vida en las cuales hay desorden y que Dios tiene que poner un orden de manera absoluta, porque Jesús viene a la vida de su iglesia, viene al templo de su Espíritu a poner en orden todo aquello que está desordenado. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele, Señor, cuáles son esas cosas por las cuales tenemos que vivir en orden. Aleluya. En Santiago capítulo 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del pastor, la oración del justo. Podemos darnos que el pastor puede ser que no sea el hombre justo, porque Dios no escucha las oraciones de los títulos, sino de aquellos que viven en justicia, en paz y en misericordia, conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, como dice la palabra de Dios, ungiendo con aceite la vida del hermano Héctor. Voy a pedirle que él pase aquí al frente, por favor. Ya sabemos lo que los médicos le han dicho, ya sabemos lo que han diagnosticado, pero ahora vamos a dejar que sea el Señor cambiando los diagnósticos. Así es que voy a aprovechar, porque de la misma forma que Héctor pide oración por esta situación que está atravesando, si tú estás ahora mismo en una situación de enfermedad y necesitas que la mano de Dios venga sobre tu vida, vamos a orar por ti también pidiendo al Señor que traiga sanidad sobre tu vida. Hay alguien que quiere que se le unja como aceite, como también vamos a orar por la vida de Héctor, que está enfermo y que necesita oración. Ahí está Gladys López, gloria a Dios. No hay que tener vergüenza. La Biblia dice, si está alguno enfermo entre vosotros, pida oración. ¿Quién pide la oración? No pidas que nosotros digamos, ven que vamos a orar por ti, sino pide tu oración y vamos a orar. Esperanza, claro que sí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Voy a pedirle por favor a la iglesia, porque la iglesia lo somos todos,
Y Dios escucha la oración del justo, no la oración del pastor. Así es que si tú eres justo delante de Dios, te voy a pedir que pongas tus manos sobre la vida de estos, los siervos del Señor, para que Dios ponga su mano de sanidad sobre su vida. Pasa al frente, pon tu mano sobre ellos, que vamos a ungirlos hoy con aceite en el nombre de Jesús. El aceite no sana, el aceite no es el Espíritu Santo, el aceite es un signo. Digno eres, Señor, te amamos, bendito Dios, digno eres. Digno eres de la suprema alabanza para ti, bendito Dios. Vamos a seguir orando en el nombre de Jesús. Vamos a poner el culto de gratitud del sábado. Vamos a orar por el vecino conflictivo para que el conflicto se convierta en arrepentimiento y salvación para su vida y su familia. Amén. Vamos a orar por los hermanos y pastores que van a estar con nosotros, para que nuestros asientos sean cedidos a aquellos que vienen de visita, para que podamos celebrar con gozo esta nueva casa de oración que Dios nos ha dado, para que no haya nada que nos perturbe, no haya nada que nos moleste, sino que podamos tener una celebración con gozo, con alegría, y que sea el Espíritu Santo morando en medio de esa celebración. Voy a pedirle a Edith Nacimiento que ella nos pueda dirigir en oración, que Dios ponga misericordia, paz, ponga su mano poderosa sobre la actividad del sábado, para que podamos orar por eso. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea obrando, y le voy a pedir a mi hermano Carlos Navarro también, después de que ore Edith, que también presente esta actividad en las manos del Señor. Oremos al Señor. La rescató mi Jesús. Amén. Amén. La cara que llevaba me la quitó.
noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que bajo la playa al monte del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. De Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno. El Señor hace pacto. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Que no volverá No atrás. me volveré atrás de hacerle Hacerles bien. ¿Y qué más dice la palabra del Pondré Señor? mi temor Pondré temor en el corazón de Pondré ellos. temor Temor en el en el corazón. corazón. de- ¿Para qué? Para que no se no se aparten aparten de mí. de mí. De mí. Jeremías 32:40. ¿Quién se lo sabe de memoria? Jeremías 32:40. Porque es bueno cuando lo vamos repitiendo al corrillo, pero hay que decirlo solo. Junior. Venga, Junior. Jeremías 32:40. ¿Quién más? ¿Sonia? Y haré con ellos pacto eterno. Y pondré mi temor. No. Y haré con ellos pacto eterno. Eso es. Que no volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso. Jeremías 32:40.
Jeremías 32, 40. ¿Quién más? ¿Alguien más se atreve a decirlo de memoria? Y haré pacto eterno con ellos. Y pondré... No. Y no me volveré atrás de hacerle bien. Y pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparte de mí. Ahora se lo he dicho bien. Cuando una palabra te cambia, ya ahí dice, espérate, algo no va bien. Jeremías 32:40. Natalie. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. ¿Alguien más se atreve? Marielus. Sí, amén. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Muy bien, lo has dicho. Bueno, muy bien. Ismael. Y haré con ellos pacto eterno. Y no me volveré atrás. Y no volveré atrás y hacerles bien. Pondré mi temor En el corazón de ellos. Para que no se aparte de mí. Jeremías 32:40. Acuérdate de 40 por la edad de la abuela. Jeremías 32:40. Jorge Osvaldo. Y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerle el bien. Pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Muy bien. Varias preguntas sobre este versículo bíblico. Algunas veces nosotros los seres humanos decimos, voy a hacer un pacto con Dios. Y realmente Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que nosotros no podemos hacer pacto con el Señor. Por una sencilla razón. Porque nosotros, al ser hombres, siempre acabamos metiendo la pata. Nosotros podemos decir, hacemos un compromiso con el Señor, nos comprometemos, damos un paso al frente, pero decir hago un pacto con el Señor es algo que no está en nuestra capacidad humana de hacer. Porque Dios, todos los pactos que ha hecho con los hombres, los cumple. ¿Por qué? Porque los pactos son hechos por aquellos que pueden cumplirlos. Por eso Jesús vino a la tierra. Porque el pacto de Dios era restaurar y salvar lo que se había perdido. Amén. Dios cumple sus pactos. Hay dos tipos de pactos. ¿Sabes cuántos pactos hay en la Biblia que Dios ha hecho con el hombre? ¿Cuántos pactos hay? De Noé es uno, pero antes de Noé hay otros. Está el pacto de Edén, porque hay un pacto en el Edén. Hay un pacto también el de Adán. Hay un pacto también el de Noé, el de Moisés, el de David, ¿verdad? Hay diferentes pactos. Los pactos que hay en la Biblia se pueden repartir entre los condicionales y los incondicionales. ¿Sabéis la diferencia entre condicional e incondicional? Os lo explico. Un pacto condicional es Dios va a hacer eso en tu vida si tú cumples con lo que Él te ha dicho. Por ejemplo, el primer pacto que Dios hace con el hombre se encuentra en el Edén y le dice: te he puesto para que te multipliques, crezcas, sojuzgues sobre la tierra, ¿verdad? Podrás comer de todos los árboles del campo, ¿verdad? Excepto En el medio. Del fruto de la... del árbol del bien y del mal. Porque del día que comas, ¿de cierto? Morirás. Morirá. Dios hace un pacto con el hombre. Juzga la tierra, multiplícate, te vas a enseñorear sobre los peces de la tierra, sobre los peces del mar, los animales de la tierra, excepto come de todos los árboles de la tierra, pero si comes de este, morirás. Quiere decir que hay una condición. Dios te da una bendición que Él va a cumplir sobre tu vida. Pero si tú fallas o si tú no cumples con lo que Él te está diciendo, ese pacto va a deshacerse, no porque Él quiera contradecirse, sino porque tú no estás cumpliendo con tus pactos.
¿Lo entendemos? Y hay otros pactos que son pactos incondicionales. Un pacto incondicional. Haga lo que hagas tú, sea lo bueno o sea lo malo, Dios va a cumplir con su pacto, con su parte, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se mienta. Aleluya. Por ejemplo, estamos estudiando la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y hay un pacto llamado el pacto davídico. El pacto davídico dice, no faltará descendiente que se siente en el trono de David. ¿Quién es el que actualmente está sentado en el trono de David? Jesús. Dios ha cumplido con el pacto, aun cuando los hombres, como vamos a ver ahora durante las próximas 14 generaciones de los reyes de Israel, de Judá o de las tribus de Israel, vamos a ver cómo hicieron lo malo ante los ojos de los hombres. Jeremías, que nos revela aquí un pacto de Dios, dice, y haré con ellos pacto eterno. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, lo cumple. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero decirte una cosa, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios hace pacto contigo, Dios cumple con lo que te promete. Dios cumple con lo que se compromete contigo. Así es que no dudes por un instante, porque Él si te ha dicho algo, lo va a cumplir en tu vida. Aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas entender, incluso aunque veas que sea algo misión imposible, Dios cumple todo lo que dice en tu vida, porque los pactos de Dios son pactos eternos. Ahora, hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Y ya hemos visto que los condicionales tienen una condición y los incondicionales, a pesar de lo que tú puedas hacer, Dios va a cumplir siempre con su parte. ¿Lo tenemos claro? Amén. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel? Porque el contexto de Jeremías 32, si tú lees el capítulo 32 completo de Jeremías, que no lo vamos a leer ahora, porque no es el estudio, simplemente para que entiendas este versículo, lo que Jeremías le está diciendo a Israel es, Dios va a utilizar a Nabucodonosor para sitiar Jerusalén y para que todos seáis esclavos de un rey babilónico. Y lo está diciendo Dios. Y el pueblo de Israel se pone nervioso. El rey de Judá se pone nervioso porque no quiere ser esclavo de nadie, ¿verdad? Incluso cierra las puertas de la muralla, se queda ahí aprisionado, pero al final tienen que ceder porque cuando Dios dice una cosa, la cumple. Y le dice Jeremías, esta situación es como consecuencia de que le habéis dado la espalda a Dios y no la habéis servido. Habéis ido tras vuestros dioses Baales y como consecuencia de vuestro pecado, ahora vais a ser esclavos de Nabucodonosor. Y en ese mismo capítulo 32, donde la palabra de Dios está diciendo que Dios está permitiendo que Nabucodonosor se enseñoree sobre Israel, Jeremías en ese mismo capítulo está diciendo, pero en medio de esa dificultad, en medio de esa adversidad, yo voy a hacer pacto con vosotros y un pacto eterno. ¿Y cuál dice? No me volveré atrás de haceros el bien. Es decir, Dios es capaz de utilizar a Nabucodonosor y hacer un bien para el pueblo de Israel. ¿Sí? Dios es experto de coger tu miseria, Dios es experto de coger tu necesidad, Dios es experto de coger lo más vil y menospreciado que tienes y hacerlo la gran riqueza de tu vida. Amén. Y cuanto más débiles somos, entonces más fuerte se hace el poder de Dios en nosotros. Amén. Muchas veces nosotros nos venimos abajo cuando se nos toca nuestro ego, nuestras fuerzas, se nos tocan lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y parece que nos venimos abajo. Ahí Dios no se puede glorificar porque nosotros en nuestra humanidad pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo. ¿Cuántos cristianos he escuchado yo que han dicho, a mí nadie nunca me ha ayudado, todo lo que tengo lo tengo porque yo lo he conseguido con este sudor? Pobrecito, ¿quién dice eso, verdad? Se vanaglorian en una actitud desafiante, de autosuficiencia, de pensar que todo lo que tienen es porque lo merecen. Sin embargo, Dios muchas veces es experto en deshacer todo lo que tienes, en quitarte de las manos todo lo que te ha dado, para que comprendas que lo que tenías en tus manos realmente no tenía valor, sino lo que tenía valor estaba en tu corazón y era Dios. Y Dios, en medio de encontrarse, en medio de que Israel se encontrara exiliado, aplastado, con una identidad ya distinta, porque le cambiaron las vestimentas, le cambiaron las ropas, le cambiaron la lengua, de hablar hebreo empezaron a hablar babilónico. Es decir, le cambiaron toda la identidad, pero no le cambiaron su fe.
y su fe les hizo poder vivir confiados y que la misericordia de Dios no se apartará de ellos. ¿Os acordáis de los amigos de Daniel? ¿Dónde acabaron los amigos de Daniel por no doblarse ante la estatua de oro? ¿En el horno de qué? Dice que lo subieron la temperatura 7 veces más de lo que habitualmente lo hacían. Dice que cuando les tiraron, los que les tiraron se tuvieron, ¿qué? Heridas, ¿por qué? Porque estaba tan caliente el horno que los que estaban fuera tirando ya estaban sufriendo. Y dice que ni una llama ardió en los vestidos ni olían a humo. La gloria de Dios se manifestó en el horno de fuego. Amén. Cuanto más débiles, más pisados, más atacados somos, más bendecidos somos por el Señor. Parece algo paradójico, pero cuando estamos enfermos es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Cuando tenemos falta de trabajo es cuando Dios empieza a manifestar su gloria. Cuando hay una necesidad específica en tu vida es cuando ves a la mano de Dios de una manera sobrenatural. En el horno de fuego tu ropa no huele a humo. Gloria a Dios. Por eso dice, haré pacto eterno con vosotros. No me volveré atrás de haceros el bien. Y claro, en el momento que Jeremías dice eso, diciendo, pero si nos vamos esclavos a Babilonia, ¿quién iba a aceptar esa palabra, verdad? ¿Quién iba a aceptar la palabra de que se veían con grilletes en las manos y en los pies? Y Dios le está diciendo, no me volveré atrás de haceros el bien. Y dice además, pondré mi temor en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que no se aparten. Para que no se aparten de mí. Quiero decirte que cuando sonaba la flauta, el tamboril, todos los esclavos que estaban en Babilonia tenían que arrodillarse ante la estatua de oro. Y dice que uno abría las ventanas, ni corto ni perezoso, se ponía a orar. No le importaba que le vieran los sátrapas, porque así es como le llama el libro de Daniel, los sátrapas, que le veían cómo adoraba a Dios. Y fueron con el chisme al rey, oh Nabucodonosor, mira lo que hace este, que te desafía. Suena la trompeta, el tamboril, la flauta, y todos veneramos tu imagen, y este está adorando al rey del cielo y de la tierra, ¿verdad? ¿Y cómo acabó Daniel? Cuando tuvo temor en el corazón, acabó en el foso. ¿Tú qué piensas? ¿Que cuando obedeces a Dios las cosas van a ir bien? No, no. Te voy a decir un secreto, cuando obedeces a Dios te van a meter en el foso de los leones. Cuando obedeces a Dios acabas en el horno de fuego. Cuando obedeces a Dios empieza el enemigo a apretarte las tuercas. Empieza a levantarte dardos de fuego por cualquier lado. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde se ve la maravillosa presencia del Señor. Gloria a Dios. En medio de toda esa situación, Aleluya. nada arderá en ti. Gloria a Dios. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, Aleluya. mas a ti No llegarán. te meterán en fosos de leones, mas a ti no te vencerán. Te meterán en hornos de fuego, mas a ti no van a hacer una llama en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor está con el pueblo que tiene temor en él. El principio de la sabiduría es el temor A Dios. Así es que mira qué pacto hace el Señor con nosotros. No se vuelve atrás de hacernos Bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que sus propósitos hemos sido. Llamados. Así es que estás en un foso de leones. Alégrate porque no te va a tocar ni uno. Amén. Estás en el horno de fuego. Te huelen Alégrate porque no vas a oler ni a humo. Dios está contigo siempre. Amén. 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 Pues bendito pacto, ¿verdad? Bendito Amén. pacto, ¿verdad? Vamos entonces hoy a estudiar Salomón. Vamos ahora a estudiar Salomón. Hoy nos toca el primero de las 14 generaciones que revela la decadencia del pueblo de Israel. Vamos entonces a Salomón. No voy a hablaros del Salomón que casi todos conocéis, como hice con David, ¿no? Porque cuando estudiamos David la semana pasada no hablé mucho ni de Goliat, ni hablé mucho de Betsabé, porque ya todo eso somos expertos teólogos de toda esa información. Tratamos a un David distinto. ¿Acordáis del David que tratamos, verdad? Un David pastor en la cueva de Adulán, donde estaban todos los amargados, los afligidos, los endeudados. Allí David era el pastor, el rey de ellos. Empezó a reinar sobre los afligidos y los amargados. Algunos pensamos que David empezó a reinar en Hebrón. No, empezó en la cueva de Adulán. También vimos cómo David, siendo escudero de Saúl, dice que era prudente, ¿verdad? Y dice que con su prudencia se ganó el favor de todo el pueblo. Es decir, no se metía en contramano.
se sometía a la autoridad de Saúl, aun cuando sabía de que él iba a ser el siguiente rey de Israel. Gloria a Dios por eso. Hoy vamos a estudiar la vida de Salomón. Y Salomón, ¿sabéis lo que significa Salomón en hebreo? ¿Sabemos lo que significa Salomón en hebreo? ¿Alguien lo sabe? Cuando tú dices Salomón, ¿qué palabra hebrea te suena con la boca? Shalom. Salud. ¿Ves? Ya sabes algo. Cuando tú dices Salomón, tú lo que estás pronunciando en hebreo es Shalom. ¿Y qué es Shalom en hebreo? Paz. Salomón significa en hebreo pacificador. Pero ¿cuántos sabéis que el nombre de Salomón también en la Biblia es conocido como Jedidías? Jedidías. Y por ahí vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche. Acompáñame, por favor, si eres tan amable, al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Y ahí arrancamos. Soy un maleducado porque creo que vienes por primera vez, ¿verdad? ¿Vienes por primera vez? Sí, tú. ¿Vienes por primera vez? Y yo aquí dando el culto, el estudio y todo, y no te he dicho ni hola. ¿Cómo te llamas? Nielce. ¿Y de dónde eres? De Honduras. Ella es la niña que yo les pedí oración hace como unos 2 martes, pastor. ¿Sí? Jueves. ¡Ay, qué bien! Está aquí, ya llegó el lunes. Bienvenida, que el Señor te bendiga. ¿Y estás bien? ¿Estás contenta en España? ¿Tienes Biblia? No. Ni allí en Honduras ni aquí en España. En Honduras sí, pero te quedo un poco lejos para ir a buscarla ahora. Esta iglesia, si tú lo quieres, te va a regalar una Biblia gratuita para que puedas tenerla y puedas leerla, ¿vale? Aleluya. Así que damos un fuerte aplauso a Dios por tu vida y bienvenida a la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenido. Primera de Ahí lo Samuel tenés. 12. Muy bien. El versículo no me acuerdo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 24 y 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Oramos a Dios y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti y a tu palabra, Señor, en esta noche, pidiendo que sea tu Santo Espíritu hablándonos y revelándonos lo que tú quieras enseñarnos, Padre. No permitas que mi carne sea hablando cualquier palabra mundana, sino que tu Espíritu Santo sea tomando el control para que lo que pensemos, lo que digamos, lo que hablemos, sea para la gloria de tu nombre. Podamos ser ministrados y que la vida de Salomón nos ayude a comprender que aún habiendo caído en una decadencia espiritual como consecuencia de que se olvidó de ti, Señor, eso también nos ayuda de que tu misericordia y tu pacto de salvar a la humanidad lo cumpliste a través de Cristo Jesús, a pesar de nuestra infidelidad, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Si lo tienes ahí, por favor, te voy a pedir que lo leas en voz alta para que podamos escuchar lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 24 y 25. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Le llamaron Salomón, que significa pacificador. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y Jedidías es un nombre hebreo que significa amado del Señor. Por lo tanto, lo que podemos saber de Salomón, lo primero que podemos entender es que los padres le llamaron pacificador y el profeta Natán, que por cierto envió un mensaje por medio de Natán, no que fuera el profeta, sino que envió un mensaje y le llamó Jedidías, que significa amado del Señor. Su padre, David, eligió a Salomón, o Jedidías, como queráis llamarlo, como sucesor, ayudado y motivado por Betsabé y por el propio profeta Natán. Aunque tenía otros hijos de mayor edad, porque Salomón nunca fue el primogénito, sabemos que el que sucedió como heredero al trono
fue el segundo hijo de David y Betsabé. Y quiero enfatizar esto, el segundo. Porque el primero murió. Murió porque fue fruto ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Y con esto quiero matizar algo que es bastante interesante. Es que Dios no podía elegir a un bebé fruto de un adulterio para ser rey de Israel. Por supuesto que lo hubiera hecho, porque los pecados de los padres no recaen sobre los hijos. Los adulterios de los adultos no caen sobre la vida inocente de los niños. Lo que quiero decir con esto es que Salomón es el fruto de un hijo del consuelo. Porque tanto David, y sobre todo David, tuvo que aprender la lección de que por ser rey no podía tomar lo que quería y hacer lo suyo sin pagar el precio de su pecado. El pecado suyo fue el adulterio, el pecado suyo fue el homicidio indirecto, y eso provocó que Dios no pudiera bendecir un rey cuyo pecado no estaba siendo ni confesado ni arrepentido por ello. Por eso Natán le amonestó con aquella historia que todos sabemos sobre la corderica, ¿verdad?, que tenía un solo hombre, y le advirtió de que ese hombre perverso eres tú. Y él en ese momento escribió ese salmo tan precioso que a nosotros nos encanta, sobre todo cuando hacemos algo mal, donde dice la palabra de Dios: oh Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón de carne, porque el que tengo es un corazón ¿de qué? De piedra. El texto bíblico se refiere a Salomón como el tercer rey y último de la monarquía de Israel, porque después ya, si Salomón con su decadencia espiritual empezó a romper el reino que Saúl y David empezaron a construir, Roboam, el hijo de Salomón, acabó de desmenuzarlo cuando las tribus se dividieron de una manera que nunca, y hasta el día de hoy, se han vuelto a unir. Solamente se volverán a unir las 12 tribus a través del sucesor y heredero del trono de David. ¿Quién es el sucesor y heredero del trono de David? Jesús. Porque el pacto que Dios hizo es un pacto que Él siempre cumple, a pesar de nuestra negligencia. Mira, posiblemente calculamos que el tiempo que Salomón reinó sobre Israel fueron unos 40 años. Durante su reinado, Salomón tuvo el privilegio de construir lo que a su propio padre no se le permitió. Clara María hizo la pregunta cuando hablamos la semana pasada de David, dijo: ¿por qué David, teniendo un corazón agradable a Dios, no construyó el templo de Jerusalén? Y Dios le dijo que tenía las manos manchadas de sangre, ¿verdad? Pues quien construyó el templo fue Salomón, el pacificador. Porque una de las cosas que predomina en el reinado de Salomón no es la fuerza bruta que tenía David, fuerza bruta. Yo creo que David no solamente era fuerte, sino David era un estratega. Donde ponía el ojo, ponía la bala, para que me entendáis. Sabía lo que hacía, sabía dónde tenía que dar la Goliat en la frente para matarlo de un solo golpe. Es decir, era un hombre de guerra. Era un hombre que sabía poner las piezas en el tablón, en el tablero, y sabía lo que tenía que hacer para ganar. Y aún así perdió batallas. Pero ganó muchas batallas también. Quiere decir que las manos de David, que fueron llenas de sangre en muchas ocasiones por imponer su fuerza a través del ejército, no eran las manos que Dios quería para poder edificar su casa, una casa santa, y la construyó Salomón. Aunque los planos, hay que decir que quien hizo los planos del templo no fue Salomón, sino que fue David. David se lo dejó todo preparado para que Salomón lo único que tuvo que hacer es ejecutar lo que el padre ya había organizado. Salomón es un hombre que escribió varios libros en la Biblia. Hemos leído hoy mismo, para empezar el culto, el libro de Eclesiastés. Y ahí vemos a un Salomón distinto, donde lo que fue será, ¿verdad? Lo que ha sido hecho, volverá a ser, y hace una reflexión sobre la vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón escribe muchos de los proverbios que nosotros durante años hemos estado estudiando. Salomón también escribe Cantar de los Cantares, que son 9 poemas de amor, poemas que describen la belleza del acto sexual, no como un acto pornográfico, carnal y diabólico, sino como un acto santo, puro, para disfrutar el hombre y la mujer en el vínculo del matrimonio. Y se describe en esos 9 poemas que os aconsejo a los matrimonios que podáis leer para poder comprender desde un ámbito espiritual de que el sexo no es pecado, sino que fue creado por Dios para disfrutar para un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Y eso es algo que uno tiene que tener
Claro que es para eso. Y Dios lo diseñó. Ahora, el pecado lo que ha hecho ha sido perturbar y trastornar lo bueno que creó el hombre, como la propia naturaleza, ¿verdad? Mira, Salomón, para empezar con Salomón, podemos decir que Salomón se caracteriza por ser un hombre ¿qué? Pacificador. Sabio. Sabio. Acompáñame, por favor, a Primer Libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Y ahí vamos a ver el primer paso de Salomón. Porque Salomón, su reinado de 40 años se puede dividir en dos bloques, en dos partes. Una parte de grandeza y una parte de decadencia. Y vamos a ver cuál es la parte de la grandeza, cómo prospera y cómo crece, y luego vamos a observar cómo decae, cómo se hunde y cómo prácticamente rompe la unidad de las 12 tribus de Israel. Primer Libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15, es una lectura bastante amplia. Le voy a pedir por favor que alguien, con voz clara y audible, pueda leer en voz alta esta parte para poder entender la vida de Salomón. Primer Libro de Reyes 3, del 3 al 15. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció al Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, el Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agregó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tu enemigo, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón, sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, Ahí viene la condición. guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Ahí viene la condición. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Yahvé, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Perfecto. Y me ha agradado lo que me has pedido, Salomón. Te voy a dar sabiduría. Y además, porque me has pedido eso, te voy a bendecir. No va a haber otro más grande que tú como hombre sabio en la tierra. Vas a tener riqueza, vas a tener todo lo que vas a necesitar. Oh, si andas en los caminos en los que andó tu padre David, te alargaré los días. Pero Salomón, si andas en los caminos de rectitud y de justicia.
La primera parte de Salomón es una parte de rectitud y justicia, donde él solamente hemos leído que ofrecía holocaustos ¿a quién? Al Señor. Y eran holocaustos de paz. Dice que este rey era tan sabio que la reina de Saba dice que iba a escuchar cómo Salomón tenía sabiduría para poder compartir con otras naciones. Las naciones vecinas acudían a Salomón. Es interesante ver cómo la vida de Salomón fue prosperada, su reino fue prosperado, su reino floreció como algo bello y hermoso, donde la gente tenía riqueza, donde la gente estaba feliz, donde la gente adoraba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es algo muy importante, cuando uno anda en justicia y en rectitud, el pueblo le obedece. No hace falta estar con el látigo, hace falta estar con el Señor. Algunos dicen, si tú quieres que te obedezca el Señor, si tú quieres que te obedezcan tus hijos, ¡saca la correa! No, hermano, no saques la correa. Pide al Señor sabiduría. ¿Sabes para qué? Para cuando tengas que sacar la correa y para cuando tengas que sacar el guante blanco. Para cuando tengas que levantar la voz y cuando tengas que callarte. Cuando tengas que escuchar y cuando tengas que hablar. Mira, acompáñame, porque lo vas a ver. Como el pueblo obedecía. Primer libro de Crónicas 28.5. Mira lo que dice el primer libro de Crónicas 28.5. 28.5. ¿Qué dice el primer libro de Crónicas 28.5? Primer libro de Crónicas 28.5. Estamos hablando de la grandeza del reinado de Salomón. Clara María, ¿lo tienes ahí? ¿Qué dice el primer libro de Crónicas 28.5? ¿Qué dice? Y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Perfecto. Y ahora vete al 23. El mismo capítulo 28, el versículo 23. Perdón, capítulo 29, versículo 23. Perdóname. Y se sentó Salomón por rey en el trono ¿Se del sentó? Señor, ¿Y qué más? en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿Y qué hizo el pueblo? Le obedeció. Si tú quieres que te obedezca tu pueblo, si tú quieres que te obedezcan sus hijos, no es cuestión de sacar ni la correa ni la pistola, es cuestión de pedirle al Señor sabiduría para saber educar. Y prosperará tu familia y tus hijos te obedecerán. Ahí está la grandeza de Salomón. Por eso, cuando vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 10, encontramos que ya no solamente el pueblo lo obedecía, el pueblo alababa a Dios, sino además los extranjeros, como la reina de Saba, acudían a Salomón para escucharlo. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Por lo tanto, hermanos, un Salomón recto, un Salomón con justicia, un Salomón con sabiduría, hizo que prosperara él, su reino y todos los que vivían bajo su mano. Y hacía que otros que estaban fuera de sus fronteras acudieran a él porque vivía bajo el temor y la sabiduría de Dios. Los principios que su padre David le había enseñado. Hasta ahí todo parece maravilloso, ¿verdad? Hasta el pueblo obedecía. Dios le dio tranquilidad en sus fronteras y el orden y la alegría primaban. Ahora vamos a ver la parte oscura de Salomón. Porque todos, como a los que habéis visto la guerra de la galaxia, hay un lado oscuro. Un lado oscuro que es cuando dejas que la fama, la riqueza, el bienestar se apodere de tu vida y hagas de los frutos de tu comunión con Dios tu propio Dios. No sé si me explico cómo es. Amén. Dios te provee la bendición, pero hay cristianos que se han acostumbrado a tanta bendición
que ya no le importa a Dios, les importa la bendición que le puede dar Dios. Para que me entendáis, quien multiplica los panes y los peces es Jesús, pero a la multitud no le importaba a Jesús, le importaba que comían panes y peces. Por eso cuando estaba muriendo, la multitud no estaba a los pies de la cruz, estaban los que amaban a Jesús. Amén. Salomón dejó de amar a Dios, de rendirle culto a Dios, para amar aquello que había obtenido por medio de Dios. Como Simón el Mago, que no le importaba mucho que Pedro y que Juan sanaran en el nombre de Jesús, sino que quería comprar con dinero ese poder, ¿verdad? Salomón, en su decadencia, dejó de servir a Dios para empezar a servirse a sí mismo y poder tener vanidad y egoísmo sobre sus propios placeres. Mira, lo primero que vamos a ver es el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Fíjate lo que hace Salomón. Hemos dicho que la reina de Saba fue a preguntarle a Salomón sabiduría, ¿verdad? Hubo otro tipo de reina que también fue a Salomón, pero esta no buscaba tanto la sabiduría de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo leemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Salomón hizo parentesco con Faraón. ¿Quién hizo parentesco con quién? Con el faraón. A ver, no era Faraón, no era Egipto quien hizo esclavo a Israel durante tantos años, donde el pueblo sufría, clamaba, porque servían a dioses extraños y porque estaban siendo esclavos, incluso sus primogénitos fueron asesinados por Faraón, porque el pueblo estaba creciendo mucho. ¿Y qué hizo Salomón, el hombre sabio? Con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor y los muros de Jerusalén alrededor. Primera cosa que hizo Salomón, se unió al yugo desigual. Ahora vamos a verlo un poquito más adelante, pero que tú tengas la bendición de Dios no te garantiza de que tú hagas las cosas a tu manera. Dios te bendice y Dios estará contigo todos los días de tu vida. Pero si tomas una mala decisión, vas a pagar las consecuencias. Aleluya. Y el yugo desigual trae consecuencias sobre el reino de Salomón. ¿Qué estaba haciendo Salomón en el momento que se juntó en parentesco con la hija de Faraón? Construía la casa de Dios, el templo, y construía el propio palacio, porque hizo varias obras arquitectónicas Salomón. Y en ese momento en el que el pueblo estaba creciendo en gran esplendor, sin darse cuenta, Salomón estaba introduciéndose en el yugo desigual que le trajo bastantes dolores de cabeza. Mira ahora en el primer libro de Reyes, en el mismo primer libro de Reyes, yéndonos unos capítulos un poquito más adelante, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 3, Salomón no se conformó con la mujer de Faraón. Dijo, no, yo tengo amor para todos, perdón, para todas. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Salomón. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a muchas mujeres extranjeras. a las de Moab, A la de Moab, a las de Amón, a la de Amón, a las de Edom, a la de Edom, a las de Sidón a la de Sidón y a las Ceteas, y a la Cetea. gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Pero yo soy el rey. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Salomón tenía amor para todas. Tuvo 700 mujeres. ¿Cuántas? 700. ¿Cuánto? 700. 700 mujeres. Seguimos, Ay, por favor. No, hermanas, no os pongáis nerviosas. Reinas y 300 concubinas. Y 300 concubinas. ay, Y ay. sus mujeres desviaron su corazón. ¿Y qué hicieron todas esas mujeres? Desviaron su corazón. La decadencia de Salomón fue tener yugo desigual y tener amor para todos. Mi padre ya ha hecho el cálculo. Mamá, luego hablas con él seriamente. Mira, No había televisión. quiero decirte que Salomón dejó de adorar a Dios para adorar a los dioses de sus mujeres.
Y eso fue como consecuencia de que amar a todas es traicionar a Dios. Tú cuando tienes un yugo desigual, una persona que no tiene temor de Dios, que no ama a Dios, al final acaba cediendo. Cuando Ruth estuvo en el campamento cristiano, el pastor invitado que estuvo en la semana con los adolescentes, le habló sobre el yugo desigual y Ruth le utilizó una ilustración que meses antes yo había utilizado aquí en la iglesia. José, ven, te voy a utilizar a ti como ejemplo. Para que tú comprendas lo que es un yugo desigual, que muchas veces no entendemos. No te sientes, ponte de pie. Arriba. Luego limpia la silla, ¿vale? José es un niño creyente, un joven creyente que tiene temor de Dios. Entonces su mirada está puesta en las cosas de qué. Pero Rocío es la egipcia, la impía, y José le echa los ojos, ¿verdad? Cuidado, José. José, que se ha enamorado de la impía, empieza a amarla. Y para amarla, José intenta subirla a su nivel. Si tú intentas coger a la impía y circuncisa egipcia y la intentas poner a tu nivel, y inténtalo físicamente hablando. Inténtalo, súbela a la silla. Por los hombros. ¿Cómo? No puedo. Que no, que... Inténtalo, hombre. Dale. ¿No? Ahora le voy a pedir a la impía y circuncisa que por favor ella te ponga a su nivel. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué? Dilo fuerte. Más fácil. Es más fácil. Vale, gracias. Limpio yo la silla. ¿Qué quiero decirte con esto? Salomón, cuando dijo amó a todas, él se pensaba que desobedeciendo a Dios, no viviendo bajo los mandatos de Dios, y además teniendo mujeres por medio mundo, pensaba que encima la iba a traer al Dios de Israel. Las mujeres le llevaron a los dioses Baales y su corazón se desvió. Cuando tú eliges a una persona que no tiene las cosas puestas en la mirada del cielo, por mucho que ores, ayunes y clames para que el impío se convierta a converso, se puede conseguir, claro que se consigue, sí. Pero te puedo decir una cosa, va a ser más fácil de que el impío tire al converso que el converso tire al impío. Por eso tu amor, dáselo al Señor y que el Señor te ponga la persona que tenga la misma prioridad delante de Dios para que los dos tiréis en la misma dirección y el yugo no os haga daño en vuestra servicio. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. Así es que José, que te ha tocado a ti, no te busques una egipcia. Busca a alguien que ame al Señor de corazón. Mira, el pecado de Salomón fue que priorizó sus propios sentimientos por encima del mandamiento de Dios. Y lo que hizo que se dividiera el reino fue de que la abundancia con la que vivió Salomón tuvo un problema. Él no sabía lo que era conquistar una tierra que habían conquistado los enemigos. Para eso estaba su padre. Su padre era el que salía a caballo con todo el ejército y decía, aquí estoy yo para poner orden. Salomón se había criado ya sabiendo de que todo el reino estaba conquistado. Él lo único que tuvo que hacer es administrar lo ya conquistado. Y eso tiene un peligro. Cuando uno no sabe lo que las cosas cuestan, uno no le da el valor que tiene. Es lo que le pasa a nuestros hijos, ¿eh? Nuestros hijos no le dan valor ni a las cosas que tienen por la sencilla razón, porque no le ha costado €1 comprarlas. Y cuando nosotros vemos el maltrato que nuestros hijos hacen con las cosas que tanto sacrificio y esfuerzo nos han costado a nosotros, nos ponemos mal. Y le decimos, tú no sabes el sacrificio que ha costado que tú tengas esa bicicleta, que tú tengas esa televisión, o que tú tengas esa ropa, o que tengas esa zapatilla de deporte para que le hagas un agujero jugando al fútbol. Porque cuando uno no da valor a las cosas que tiene, es porque no sabe el trabajo que han conseguido. Al final,
Salomón llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiero decirte que las riquezas de Salomón hicieron que el reino se acabara dividiendo. Y quiero acabar la enseñanza de Salomón con lo que a nosotros muchas veces los cristianos nos pasa. Estamos atrapados en el materialismo. Y hay algo muy curioso en la vida de Salomón que algunos desconocen y otros conocen. Y se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 10, los versículos del 14 al 29. Y con eso vamos a terminar. Es una lectura larga, pero es una lectura que describe cómo la decadencia de Israel acabó con el reinado de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 14 al 29. ¿Lo tenemos ahí? Fijaros detenidamente cuáles fueron las riquezas de oro que tuvo Salomón en su reinado. La cantidad exacta, ¿eh? Si tú me dices, ¿cuánto tienes en el bolsillo? Pues yo te lo voy a decir. Yo tengo ahora mismo en el bolsillo 55 céntimos. 55, ¿verdad? ¿A que no llama la atención, verdad? 55 céntimos no llama la atención, ¿verdad? Un diamante, sí. Vale. Ahora vamos a leer para que veáis lo astuto que es el diablo. Primer libro de Reyes, capítulo 10, del 14 al 29. María, ¿lo quieres leer tú? Venga. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 600, de 66 talentos de oro. 66 talentos de oro. ¿Cuánto peso de oro ganaba Salomón al año? 666 talentos de oro. ¿Cuánto? 666. ¿Y por qué no 599? ¿Y por qué no 233? ¿Cuánto ganaba Salomón? 666. Oye, El número de qué oro. interesante, ¿no? ¿Casualidad? Yo creo que no. Porque ahora leyendo lo que ocurre en la vida de Salomón con todo lo que ganaba, fíjate cómo el dinero, el poder, lo corrompió a él y al pueblo entero. Seguimos leyendo. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. E hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puesto allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. ¿De qué? De oro. Del oro que le rentaba al año. ¿Cuánto era el oro que le rentaba al año? 666. Oye, para beber agua no hace falta tener un vaso de oro, ¿eh? Y asimismo toda la vajilla de la cual del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. ¿Qué le pasaba a la plata? No era apreciada. Había tanto oro que dijeron que la plata no valía para nada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán, una vez cada 3 años. ¿Te suena Tarsis, no? Sí, una isla. No, Venía, una isla, ¿no? ¿Dónde se fue? ¿Quién se quería allí? Jonás. Sí. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ser la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Hasta el versículo 29. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes,
los cuales puso en la Una ciudad... pregunta. Reflexiona sobre esto. Todo lo que estamos leyendo. 1400 carros. 1400 carros. ¿Qué más? 12.000 jinetes. 12.000 jinetes. ¿Qué más? Los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Y Jerusalén. digo yo, ¿para qué se buscó un ejército? Si dice la Biblia que Salomón vivió su reinado ¿en qué? En paz. Era vanidoso. El ejército está para defenderte, ¿no? De una guerra. Pero si no tienes guerra, ¿para qué quieres el ejército? De hecho, hay un país que no tiene ejército en nuestros días. ¿Sabéis cuál es, verdad? Costa Rica es un país que no tiene ejército. Ellos no tienen nadie que los defienda, pero viven en paz. ¿Quién pone ejército en un país? Aquellos que tienen enemigos que pueden llegar a la guerra. Salomón, ¿su nombre qué significaba? Pacificador. Pero el oro le hizo ser ¿qué? Guerrero. Tú sabes que cuando los ricos son ricos, lo primero que tienen que hacer es comprarse una caja fuerte para que puedan guardar todo lo que tienen. Los ricos son ricos y tienen que empezar a controlar todo lo que tienen con cámaras de seguridad por todos lados. Hay ricos que para guardar los automóviles que tienen en sus cocheras se gastan más en los servicios de seguridad y vigilancia que lo que más que la costado el propio coche. Muchas veces se compran un palacio y les sale más caro contratar la vigilancia del palacio que el propio palacio. La vanidad y el orgullo te hacen confiar en la riqueza. Amén. La decadencia de Salomón estuvo en que dejó de confiar en Dios, en aquel que le proveyó todo lo que tenía, y empezó a confiar en sus propios recursos. Y qué casualidad que todo lo que ganaba era 666 talentos de oro anuales. El número de la bestia. Quiero terminar diciendo que la causa de la división del reino de Salomón fue que se llevó a tanta vanidad en su vida que ya no era ni siquiera justo con los más desfavorecidos, porque la única prioridad suya era enriquecerse cada día más. Él acabó abandonando la rectitud y la justicia que su padre le dijo que tenía que llevar a cabo. La rectitud y la justicia le llevaron a la prosperidad, y centrarse en la prosperidad le acabó negando la rectitud y la justicia, y le acabó decayendo en su reinado hasta el punto que su hijo Roboam, al ser al poco tiempo rey sobre todo Israel, acabó dividiendo lo que su padre empezó a destruir cuando dejó de confiar en el Señor y en la sabiduría que Dios le había dado para amar a las mujeres que desviaron su corazón a otros dioses y centrarse en las riquezas y no en el Señor. Es interesante que tú tienes un trabajo porque Dios te lo ha dado. Pero hay veces que el trabajo se ha convertido en tu Dios y no te has dado cuenta, porque ocupa más tiempo y tiene más prioridad en tu vida que tu propia comunión con el Señor. En ese momento, Dios que te proveyó el trabajo es menos importante que el propio trabajo. A Salomón le pasó lo mismo con el oro. Esto hizo crecer el descontento entre todas las tribus de Israel. Esto hizo que se levantara un tal Jeroboam y al final sublevara a 10 tribus en contra del hijo de Salomón para que se diera el reino. La decadencia espiritual del pueblo de Dios está en abandonar a aquel que provee todas las cosas para la casa. Lo importante de la iglesia no está en la riqueza. Lo importante de la iglesia está en el Señor de la iglesia, que es el Señor Jesús. Amén. Y si nosotros no reaccionamos ante esto, también nosotros pereceremos igualmente. Esa fue la decadencia del rey Salomón. Y hasta aquí el estudio de hoy.